Historia de la pedagogía. Sección 114. Cuarta parte. La época contemporánea. 10. El positivismo evolucionista. 61. Spencer. La evolución moral de la humanidad y la pedagogía. 62. El materialismo. Consecuencias del positivismo evolucionista. 63. Positivismo espiritualista. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 61. Spencer, la evolución moral de la humanidad y la pedagogía. Spencer considera, pues, la evolución humana como en vías de realización, tanto desde el punto de vista intelectual como del de las disposiciones morales. En los dos casos, el mecanismo agente es el mismo, las formas mentales o actitudes morales desarrolladas por ciertos individuos y que se repiten bajo la presión de ciertas circunstancias, se convierten gradualmente en adquisiciones estables de la especie. Por consiguiente, tanto en el campo intelectual como en el moral, vale el principio de que lo que es a priori para el individuo es a posteriori para la especie. Los impulsos cooperativos y altruistas representan una ventaja para el grupo social cada vez que logran prevalecer. Según Spencer, es esto lo que a la larga determinará la afirmación de las tendencias simpáticas a expensas de las egoístas en el patrimonio instintivo de la especie. De esa forma, Spencer cree poder sustituir el utilitarismo empírico de Stuart Mill con un utilitarismo racional. O sea, en el momento presente la moral sigue estando en conflicto con el criterio puramente utilitario. Pero en virtud de la evolución, el deber coincidirá cada vez más con el placer y nos sacrificaremos por los demás con no menos naturalidad de lo que actualmente se sacrifican los padres por los hijos. Esto nos lleva a concebir un desarrollo social también lento, gradual e inevitable. Spencer es enemigo acérrimo de las ideas de reforma social rápida acariciadas por el positivismo social. Así como no es posible abreviar el camino entre la infancia y la madurez, evitando el tedioso proceso de crecimiento y desarrollo que se verifica insensiblemente por leves incrementos, no es posible que las formas sociales más bajas se vuelvan más altas sin antes pasar por pequeñas transformaciones sucesivas. Es necesario que los nuevos sentimientos morales y sociales echen raíces en la especie por acumulación lenta. Todo intento de apresurar el curso de la evolución histórica, los sueños de los visionarios y los utopistas no tienen otro resultado que el de retardar o perturbar el proceso de la auténtica evolución social que se afirma en lo íntimo de los individuos. El rumbo de esta evolución va del régimen militar autoritario y despótico al régimen industrial recién comenzado, que Spencer considera fundado en la actividad independiente de los individuos, cuyos móviles particularistas se convertirán poco a poco en altruistas. Pero para que ello suceda es necesario que el individuo esté cada vez más libre de coacciones exteriores y pueda apreciar personalmente cada vez más las ventajas de la autodisciplina y del comportamiento moral autónomo. Solo así la moralidad podrá convertirse lentamente en hábito hereditario. Por tanto, Spencer es un partidario convencido del liberalismo político y de formas de educación que concedan un amplio margen de libertad al educando. Si bien reconoce que en la infancia se necesita un cierto absolutismo, porque no se puede esperar a que un pilluelo de 3 años que juega con una navaja de afeitar abierta aprenda por medio de la experiencia, puesto que el riesgo sería excesivo. Quiere que se llegue pronto a la limitación y, por último, a la abdicación de la autoridad paterna, a semejanza de lo que ha sucedido históricamente con la autoridad real. Recordad, advierte, que la finalidad de nuestra disciplina es formar un hombre apto para gobernarse a sí mismo, no un hombre que deba ser gobernado por otros. Spencer critica con acritud la disciplina dura y represiva de las public schools inglesas de su época, y como Rousseau aconseja que no se empleen más castigos que los que aparezcan como consecuencia natural de las acciones ejecutadas. Para los fines de la moral como del desarrollo intelectual, el factor educativo más importante serán no los castigos, sino las satisfacciones conexas con el ejercicio autónomo de las propias facultades. Por ello, Spencer declara, salvo que se quiera retornar a una moralidad, o mejor dicho, inmoralidad ascética,
debemos considerar como un fin bueno en sí mismo el promover la felicidad de la juventud. Para Spencer, esta felicidad se realiza sobre todo en el juego, que consideraba como una actividad fundamental tanto por las enseñanzas que imparte como por estimarlo superior a la misma gimnasia para los fines de la educación física. Estos son los tres aspectos de la educación que considera como principales, a juzgar por el título de su obra pedagógica, la educación intelectual, moral y física. Spencer tiene un concepto netamente funcional del juego. Si bien es un modo de liberar la energía vital del niño, no es un desahogo dispersivo, sino que se encausa en actividades complejas, merced a las cuales se desarrollan los músculos, se afinan las percepciones y se hacen más ágiles los juicios. Esta fuerza expansiva asume desde un principio una dirección social. El niño está ávido de comunicar a otros sus experiencias. Muestra un intenso y conmovedor deseo de simpatía intelectual. Spencer, a este propósito, recoge anotaciones felicísimas en las que se basa para enunciar su principio pedagógico fundamental. La experiencia demuestra a diario, con claridad creciente, que hay una manera de interesar, incluso deleitando a los niños. Y todas las demás piedras de toque, si recurrimos a ellas, nos comprueban que, desde todo punto de vista, esta manera es la justa. Las demás piedras de toque nos vienen de la psicología, la cual nos demuestra que la manera natural de proceder consiste en ir de lo simple a lo compuesto, de lo indefinido a lo definido, de lo concreto a lo abstracto. Pero solo la espontaneidad y el placer que se pongan en el estudio pueden servirnos como criterios para juzgar si se ha respetado la ley psicológica. El principio del interés es, por consiguiente, el principio fundamental de la educación, y con ello Spencer neutraliza en gran parte todo lo que pudiera tener de inadecuado en su psicología, informada en general por un asociacionismo algo pasivo. Pero además, el educador necesita saber cuáles enseñanzas debe favorecer en su discípulo, para cuáles actividades debe esforzarse por prepararlo. Spencer traza un cuadro de las actividades humanas, disponiéndolas según el orden natural, o sea, en la medida en que responden a las exigencias de la conservación propia, la formación y conservación de la familia, y el mantenimiento y mejoramiento de las estructuras políticos sociales, y en que contribuyen a colmar el tiempo libre de la existencia, satisfaciendo los gustos y los sentimientos del individuo. La cultura tradicional, y sobre todo la educación clásica, no proveen más que a esta última categoría de actividades, y ni siquiera en grado suficiente, pues, según Spencer, ni aún el arte puede prescindir de la ciencia. Por consiguiente, nos comportamos como los salvajes que anteponen lo superfluo a lo necesario. Son, por el contrario, los conocimientos científicos y técnicos los que permiten conservarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a la sociedad, razón por la cual deben tener la precedencia, pero no la exclusividad, respecto de las disciplinas literarias y estéticas y de las lenguas clásicas. En este pesado utilitarismo didáctico es de reconocer una reacción justificada ante el concepto rigurosamente formal de las materias escolares y ante el predominio absoluto de las lenguas clásicas en la educación de las clases superiores. Contra semejantes residuos del pasado, Spencer representa las exigencias de una burguesía liberal, abierta y dinámica, deseosa de mantener su papel de clase dirigente en una sociedad industrial en evolución. 62. El materialismo, consecuencias del positivismo evolucionista. Con la teoría general de la evolución, el positivismo se difunde y crea un clima cultural que rinde frutos en todos los campos de la actividad espiritual, en la crítica histórica, como en la literaria, en el teatro, como en la literatura narrativa. La sociedad se desarrolló en Inglaterra y en Francia como ciencia descriptiva de las sociedades humanas, sobre todo de las costumbres e instituciones de los pueblos primitivos. La psicología condujo al estudio de los fenómenos psíquicos, considerándolos como estrechamente dependientes de los datos fisiológicos. Así fue cultivada en Inglaterra por Alexander Bain, 1818-1903, y en Francia por Théodule Ribot, 1839-1916. Bain fue también estimado como autor de obras de pedagogía, entre las cuales se difundió mundialmente el volumen
Las ciencias de la educación, 1879, uno de los tratados pedagógicos más característicos del positivismo. La educación, se sostiene ahí, requiere ante todo de sólidos fundamentos sensibles. Entre los diversos tipos de conocimiento, las ciencias naturales preceden en orden de importancia y valor educativo a las disciplinas literarias y lingüísticas. No se niega la utilidad de las lenguas clásicas, lo que se niega es que tengan una función privilegiada por lo que toca a formar la inteligencia. Bain fue también partidario de la aplicación directa del método experimental a los problemas pedagógicos, en lo que se adelantó a la moderna pedagogía experimental. También en Italia, como veremos en el capítulo siguiente, se difundió mucho el positivismo evolucionista, tanto que su máximo representante, Ardigó, contribuyó de modo notable a acentuar el aspecto por el cual el positivismo es una metafísica del hecho capaz de penetrar progresivamente en la esencia íntima de la realidad. Pero el desarrollo del positivismo, en sentido materialista, es un fenómeno sobre todo de Alemania, donde, por otra parte, se produjeron los brotes más radicales de positivismo agnóstico, así como también, como se verá, de positivismo espiritualista. Para comprender la génesis de tendencias tan disímiles, convendría examinar de nuevo, brevemente, la característica esencial del positivismo evolucionista, a saber, que en él culmina el concepto mecánico del mundo. En efecto, el positivismo es, a un tiempo, la última consecuencia y la justificación metafísica de esta idea. La teoría mecánica exige que todos los fenómenos se expliquen en términos de materia, fuerza y leyes necesarias. El evolucionismo demuestra, o cree demostrar, que debe ser así, puesto que de la materia, de la fuerza y de sus leyes necesarias se derivan, por un proceso ininterrumpido de evolución, todos los demás aspectos de la realidad, la vida biológica, la vida psíquica, la vida social. Sin embargo, la estrecha conexión de las formas superiores de vida con las formas inferiores y su dependencia necesaria respecto de estas últimas no implica una reducción total de las primeras a las segundas. El que también las formas superiores de la vida espiritual se encuentren en la misma línea evolutiva de los fenómenos brutos y dependan de las mismas leyes no es tesis que implique necesariamente un materialismo, es decir, una identidad pura y simple entre los fenómenos materiales y los fenómenos espirituales. La doctrina misma de Spencer se halla igualmente alejada del materialismo y del espiritualismo. Spencer afirma explícitamente que el proceso de la evolución puede describirse tanto en términos de materia y movimiento como en términos de espiritualidad y conciencia. Por otra parte, el absoluto que se manifiesta en la evolución, en cuanto incognoscible, no puede definirse ni como materia ni como espíritu. Sin embargo, no todos abrazaron esta posición de equilibrio. Junto a quienes la mantuvieron y se denominaron con el término acuñado por Darwin y Huxley, agnósticos, los hubo que interpretaron el evolucionismo en sentido materialista o espiritualista. En 1880, el fisiólogo alemán Emile Dubois-Reymond, 1818-1896, enumeraba los 7 enigmas del mundo. 1. El origen de la materia y de la fuerza. 2. El origen del movimiento. 3. El surgimiento de la vida. 4. El origen finalista de la naturaleza. 5. El surgimiento de la sensibilidad y la conciencia. 6. El pensamiento racional y el origen del lenguaje. Y 7. La libertad del albedrío. Frente a estos enigmas, Dubois-Reymond confirmaba el agnosticismo asegurando que los hombres debían pronunciar no solo un ignoramos, sino también un ignorabimus. Ignorabimus. La ciencia no podrá resolverlos jamás. Por el contrario, el biólogo alemán Ernst Haeckel, 1834-1919, tuvo la pretensión de resolverlos con el materialismo. En 1866, Haeckel había publicado la Morfología General de los Organismos, donde aducía un gran número de observaciones y hechos en apoyo de la teoría darwiniana de la evolución, y era el primer intento de aplicación de esta teoría a todas las formas orgánicas. En la Historia de la Creación Natural, 1868, formuló la llamada Ley Biogenética Fundamental, según la cual existe un perfecto paralelismo entre el desarrollo de un embrión cualquiera
y el de la especie a que pertenece. Por lo que se refiere al hombre, la ontogénesis, o sea, el desarrollo del individuo, es una breve y veloz repetición, una recapitulación de la filogénesis o evolución del estirpe a que pertenece el hombre. En la obra Los enigmas del mundo, que tuvo una difusión enorme, pretendía demostrar que todas las fases de la realidad son el producto de la evolución progresiva de la materia, mediante la organización diferenciada de los átomos, pero concebía a los átomos como dotados ya de movimiento y sensibilidad, pignátomos, y afirmaba la unidad del espíritu y la materia con tanta energía que se convirtió en el predicador de una religión monística, fundada en la identidad de Dios con la naturaleza, religión que a su juicio desplazaría definitivamente a las viejas religiones dualistas fundadas en la espiritualidad de Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Este materialismo evolucionista, empapado de espíritu romántico, conoció durante algunos decenios un éxito extraordinario y tuvo representantes y defensores en todos los países. En Italia, el positivismo materialista tuvo una manifestación de importancia notable con la obra de Cesare Lombroso, 1836-1909, fundador de la Escuela Positiva de Derecho Penal, según la cual los criminales no delinquen por un acto consciente y libre de voluntad malévola, sino porque tienen tendencias perversas que surgen de una organización física y psíquica diferente de la normal. De este supuesto, la escuela positiva sacaba la consecuencia de que el derecho de la sociedad a castigar a los delincuentes no se basa en la maldad del delincuente mismo o en su responsabilidad, sino únicamente en su peligrosidad social. El estudio de las características físico-psíquicas que determinan la delincuencia fue bautizado por Lombroso antropología criminal y representaba en el campo del derecho penal un corolario del principio del determinismo absoluto, según el cual los caracteres y los comportamientos del hombre son necesariamente determinados bien por la estructura orgánica del sujeto, bien por el condicionamiento social a que ha sido sometido. 63. Positivismo espiritualista. Paralelamente a la interpretación materialista del evolucionismo, se desarrolla su interpretación espiritualista, que en lo esencial se propone adaptar el concepto evolutivo de la realidad a las exigencias morales y religiosas tradicionales. El principal exponente de esta forma de positivismo es Wundt, pero también tiene representantes en Inglaterra, Francia e Italia. Guillermo Wundt, 1832-1920, fue primero médico y profesor de fisiología, luego profesor de filosofía en Leipzig, donde fundó y dirigió el primer Instituto de Psicología Experimental. En efecto, su mérito principal consiste en haber dado un gran impulso a las investigaciones de psicología experimental. Ya Theodor Fechner, 1801-1887, se había planteado el problema de una psicología experimental con una base matemática y había formulado la llamada ley de psicofísica fundamental sobre la relación cuantitativa entre la intensidad del estímulo y la intensidad de la sensación provocada por este, afirmando que la sensación misma es proporcional al logaritmo del estímulo. Wundt extiende el método experimental matemático a todo el dominio de la psicología. Sus principios de psicología fisiológica, 1874, son el primer ejemplo sistemático de la que llamó psicología sin alma, es decir, una psicología que estudia los fenómenos psíquicos prescindiendo de toda sustancia espiritual, considerándolos en relación estrecha con los fenómenos fisiológicos y aplicando, hasta donde es posible, los procedimientos del cálculo. El supuesto de que parte Wundt en estas investigaciones es el del paralelismo psicofísico, según el cual los fenómenos psíquicos y los fenómenos fisiológicos constituyen dos series causales independientes que no se interfieren la una con la otra, pero que sin embargo se corresponden término por término. Muchas investigaciones dedicó Wundt también a la psicología de los pueblos, así como llama él a la sociología, cuyo objeto son esos productos espirituales que se originan en la vida asociada, el lenguaje, el mito, el arte y las costumbres.
Wundt tiene en la filosofía el mismo concepto que Spencer. Su tarea es reunir en un sistema único los conocimientos universales suministrados por las ciencias particulares, pero añade que tal sistema o intuición del mundo debe satisfacer las necesidades del corazón y no solo las exigencias del intelecto. En este caso, por necesidades del corazón, se debe entender, como sucede a menudo en la historia de la filosofía, las exigencias morales y religiosas de la tradición. La intuición del mundo, formulada por Wundt, es la intuición de una realidad que es, al mismo tiempo e indivisiblemente, naturaleza y espíritu, pero que, en la conciencia del hombre, es captada inmediatamente como voluntad. Dios es el ideal límite a que la vida social tiende en su evolución progresiva, la concordancia y unidad perfectas de las voliciones individuales. La característica del evolucionismo espiritualista es que trata de atenuar o eliminar el determinismo de la naturaleza sobre el espíritu afirmado por las otras formas de evolucionismo y de reconocer, como consecuencia de ello, una cierta autonomía y libertad a la vida espiritual. Este intento se realiza en la mayoría de los casos a través de una forma de monismo o paralelismo psicofísico, por el cual la realidad que evoluciona se caracteriza como un conjunto de naturaleza y espíritu o como un principio que les une a entrambos.